cuál es la movida que intenta hacer el Partido Independiente? Digo, pensando en alianzas electorales, ¿por dónde viene la mano? Sí. Bienvenido a 2011, Pablo. Muchas gracias, encantado. Nosotros estamos convencidos de que en el Uruguay existen sectores y dirigentes políticos que hoy están en los otros tres partidos grandes, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado y en el Frente Amplio, que coinciden con nosotros en una misma perspectiva de país y en una misma concepción política que podemos denominar de carácter socialdemócrata. Y cuando hablo de socialdemocracia estoy hablando de una concepción que tiene básicamente tres grandes componentes. Un componente de radicalismo democrático, es decir, de una afiliación firme y definida a la democracia como régimen político y por encima como un valor superior que no puede ser condicionado a nada. Un segundo componente que es el componente de la preocupación social, de la sensibilidad con los más débiles y de la búsqueda de un desarrollo de políticas sociales que de alguna forma respondan a la situación de vulnerabilidad de los más débiles. Y un tercer componente de crecimiento, de desarrollo, que implica valorar el mercado como un ámbito ineludible para desarrollar la competencia y por lo tanto las habilidades, pero con un Estado controlando, digamos, que ese mercado libre no termine generando inequidades. Eso está en el ADN del Uruguay, eso es parte de nuestra historia y yo diría, creo que una enorme mayoría de uruguayos piensa parecido a esto. El problema es que a la hora de votar, todos votamos separados, todos los que pensamos estas cosas terminamos sumando. En el caso del Frente, sumando con sectores más dogmáticos, más tradicionales, más estatistas. En el caso de blancos y colorados, con sectores más conservadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de generar de aquí al 2019? Bueno, ver si es posible una confluencia político-electoral que genere una suerte de frente de centro-izquierda, un espacio socialdemócrata, donde confluyan esas sensibilidades diversas y sereñistas, wilsonistas y vallistas compartan un mismo espacio político con los independientes. Es un desafío mayúsculo, digamos, porque implica que gente que está en otros espacios resigne ese espacio. Es verdad, dar un salto, salirse del casillero en donde está, pero yo digo, eso ocurre a veces en Uruguay, ha ocurrido. El Frente Amplio es un ejemplo, el Frente Amplio no hubiera existido si no hubiera habido gente dispuesta a saltar, a salir de su cauce originario y crear una cosa nueva. Y yo creo que hoy estamos en Uruguay en una época en donde esto es posible, porque hay como un final de tiempo, un final de época. El Frente ya va a llevar 3 periodos de gobierno, uno siente cierto agotamiento, cierta decepción, cierto cansancio en las propuestas y a su vez ciertas diferenciaciones cada vez mayores dentro del Frente. Entonces, ¿por qué no construir una cosa nueva en un momento donde vamos a tener una elección de transformación y donde creo que es fundamental darle a la gente un espacio de centroizquierda? Usted ve que la foto que se está dando en América Latina, con Argentina y Macri, con lo que está pasando en Brasil, la dificultad de Venezuela, se va a repetir en Uruguay. Yo creo que las cosas en cada país tienen sus diferencias, pero sí hay un final de la ola progresista, y lo llamo con signos de entre comillas, porque creo que dentro de la ola progresista hubo cosas muy distintas. No es comparable el chavismo con el Frente Amplio o el PT con el kirchnerismo, pero sí, hay una sintonía en el tiempo que indica que yo creo que hay un comienzo de algo nuevo. Y uno mira la historia de América Latina y ve que hay coincidencias, porque hubo una época de las guerrillas y hubo guerrillas en casi todos los países. Hubo una época de los militarismos, de las dictaduras militares, y hubo dictaduras militares en casi todos los países. Luego hubo una época de gobiernos moderados de transición a la democracia, después vino el neoliberalismo, llamémosle así, y después vino la ola progresista, y ahora estamos al comienzo de otra época. Entonces, en el Uruguay tenemos que construir una alternativa que le devuelva a la gente el entusiasmo, la credibilidad, el pensar que es posible algo que valga la pena. Y bueno, y nosotros desde el Partido Independiente estamos en una situación particular, porque como somos independientes, tenemos la capacidad de convocar, porque no estamos adentro de ninguno de los grandes bloques. Entonces,
eso nos ayuda a ser convocantes de esta idea. El momento es que la política pasa por crisis de credibilidad muy importante. Ha sucedido en España con 2 elecciones, algunas separadas en el tiempo por pocos meses y votó menos gente. En Inglaterra el salir o no de la Unión Europea tuvo la participación del 35-36%. Es verdad. Eso es una señal de preocupación para los que creemos en la democracia. Hay que dinamizar la democracia, hay que revitalizarla, y obviamente una propuesta como la que nosotros estamos planteando, yo estoy convencido de que generaría un entusiasmo importante, sobre todo para convertirla en una opción de poder, una opción